Está cesando la lluvia y es momento para poder opinar sobre este libro, que lo tengo hace mucho tiempo. En realidad lo compré de segunda mano y una vez más les aconsejo que no dejen pasar si ven una de estas librerías que ofrecen textos de segunda, porque muchos sencillamente dicen, no, eso debe estar desactualizado, ¿para qué voy a ir? E incluso hay algunos que ahora desprecian el libro físico y creen que tener un PDF o algo en formato virtual, pues no sé, digamos, si en algún momento hay un apagón, hay algún tipo de cataclismo, sea local o no tan local, vamos a ver si tienen manera de acceder a esos libros, a ese conocimiento. Yo solamente, cuando es PDF, etcétera, es porque no lo puedo encontrar de otra manera, pero caso contrario siempre recurro al libro físico. No hay nada como esto, no requiere de energía eléctrica y puede sobrevivir durante décadas e incluso siglos en muchos casos. Bueno, pasando a este libro, Misterios de los Mundos Olvidados, de la editorial Bruguera, de España, de Charles Berlitz, uno de esos pioneros en la investigación, en la recopilación y en la escritura de textos sobre estas temáticas que a nosotros nos gustan, las temáticas de los grandes enigmas de la humanidad. Charles Berlitz es más conocido por su libro sobre el Triángulo de las Bermudas, y antes de escribir ese libro justamente sacó la versión en inglés de Misterios de los Mundos Olvidados. Por favor, no me hagan pronunciarlo en inglés. Antes de este también su primer libro, que era referido al misterio de la Atlántida. Pero este libro, como digo, es anterior a su obra cumbre. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Por cierto, este es del año 72, su edición en inglés, 74 esta de aquí. Esta es la primera edición en español. Básicamente, Misterios de los Mundos Olvidados hace un recuento por distintos descubrimientos, distintos mitos, también leyendas, restos arqueológicos y demás, que desde el punto de vista del autor, e incluso a hoy mismo, a tantas décadas después de que este libro salga, pues muchos siguen considerando que no están de una manera satisfactoria explicados en su origen, en su forma de construcción y en su motivación para ser construidos por la ciencia oficial, sea esta la arqueología, la historia u otras. Es así como, por ejemplo, nos muestran extrañas ilustraciones, como por ejemplo las que están aquí de Panamá. También hay algunas similares en Colombia que salen mucho en distintos programas de misterio, libros de misterio, incluso hasta ahora, que nos hablan de una tecnología que oficialmente no debería haber existido en esas épocas. Aquí tenemos también, ¿será que en Mesoamérica, será que en América en general se conocía la rueda antes de la llegada de los europeos, que es lo que oficialmente se difunde? Por supuesto, no puede faltar también enigmas como el de construcciones, como la que aquí figura. Más que fotografías, lo que nos muestra el autor son grabados, son dibujos, muy buenos, dicho sea de paso. Eso se extraña en los libros actuales, como esta de La Puerta del Sol de Tiwanaku, que el autor se pregunta cómo es que lo pudieron hacer en un solo bloque de piedra y cuál fue la motivación, si acaso fue la entrada a una estructura más grande, o quizá otros dicen, puede ser una especie de puerta iniciática, un poco recordándonos a Aramumuru, que está también en la zona del lago Titicaca. Y por supuesto un conocimiento perdido, cómo es que ahora no se pueden replicar, o en todo caso no nos resultaría nada fácil hacerlo, nadie dice que en esos tiempos haya sido necesariamente fácil, construcciones de ese tipo. Otro tipo de conocimientos son los geográficos, antiguos mapas que nos hacen ver que no es como muchos quieren difundir, de que antes la gente en general de las distintas civilizaciones consideraba que vivíamos en una tierra plana, sino que tenían conocimiento de la existencia de otro continente más allá del océano, en este caso desde el punto de vista eurocéntrico, el otro continente sería América, o por supuesto también que el planeta sería una esfera,
Construcciones imposibles se refiere, por ejemplo, a restos que se comenta que han sido encontrados en lugares tales como las profundidades de los océanos, sobre todo del Atlántico y también del Mediterráneo, que se comenta que hay dibujos, hay mapas en los que lugares como la isla de Tera en el mar Mediterráneo se veían mucho más grandes, lo cual da pie a que algunos sitúen ahí a la Atlántida. Observatorios astronómicos que también dan, al menos así se les considera, en antiguos sitios arqueológicos que dan pie a pensar por qué sería que los antiguos seres humanos tenían esa fascinación por las estrellas. Escrituras que hasta ahora no han sido adecuadamente o ni siquiera tentativamente descifradas, como el disco de Phaistos encontrado en Creta y que no parecen coincidir con escrituras posteriores. Parece que no dejó descendencia, por decirlo de algún modo, ese tipo de conocimientos. Aquí otra de tantas figuras, ¿no? Se trata de algo que ni más ni menos tiene entre 12.000 a 15.000 años de antigüedad en Lusac, Francia, es decir, del Magdaleniense, y sin embargo este dibujo podría parecernos extrañamente actual. El personaje que aquí aparece tiene una serie de indumentarias e incluso hasta parecería tener botas o zapatos, pero estamos hablando de más de 12.000 años en el pasado. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, también se habla de continentes perdidos en el fondo del mar. Recordemos que el anterior libro de Berlitz, su primer libro, hablaba de la Atlántida, así que era imposible que aquí no se pudiera mencionar a lo mismo, y justamente por aquí he sacado una copia para tenerla a mano de una de las páginas donde se habla de esto. Se muestra, por ejemplo, un bosquejo de una muralla descubierta por un pescador submarinista en el fondo del mar cerca de la costa de Marruecos, que para Berlitz sería parte de la Atlántida. También se habla de restos encontrados, por ejemplo, en la zona, como mencioné anteriormente, del Mediterráneo, bajo las aguas, y también en la zona del Mar Caribe, cerca a las Bahamas y a Cuba. ¿Cuál es el tema? Aquí viene la crítica, para no ser únicamente descriptivo. Estamos hablando de una época en la que no existía internet, por ende muchas de las cosas que aquí se relatan y en otros libros de estas temáticas, también puede pasar por ejemplo con Peter Colosimo, etc., no tenemos manera de comprobarlas. Podemos pensar dos cosas. Podemos pensar que quizá ellos accedieron a informaciones que ahora yacen perdidas en bibliotecas de lo más recóndito de países insospechados, y nosotros tendríamos que bucear entre hojas incluso más oscurecidas por el tiempo que estas para llegar a ese tipo de información. Pero en otros que nos habla pues de cuestiones que habían ocurrido no tanto tiempo antes, testimonios, etcétera, submarinistas, como dicen aquí, no tanto tiempo antes que la escritura de este libro, deberíamos quizá disponer más fácilmente de esa información, y sin embargo en muchos casos no se encuentra información sobre este tipo de descubrimientos. Podemos pensar que eran de la propia cosecha de Berlitz, en el sentido de que él había entrevistado de primera mano a esas personas y por eso solamente figura en sus libros, en sus obras. O ya los más mal pensados podrían pensar que se trata simplemente de especulaciones, o directamente que muchos de estos casos no existían. Las cosas como son. Pero esto no quita el mérito de que haya sido uno de los pioneros en la formulación de estos temas, que también otra de las características de los libros es que en estos tiempos un libro trataba de generalidades, pero también lograba abarcar muchos temas a la par. No es como ahora que te encuentras un libro de ovnis en España, es ovnis en España. Un libro sobre la Atlántida, es un libro sobre la Atlántida. No, aquí te está hablando en general de enigmas de las primeras etapas de la humanidad. Por eso les he querido mostrar. Encuentras desde referencias a antiguas pinturas, a antiguas escrituras no descifradas, a continentes perdidos, a también podrían ser tecnologías imposibles, incluso hasta mapas misteriosos, en un mismo libro, y no resultaba extraño. Quizás si ahora alguien hiciera eso, una especie de compendio, vendría muy bien, pero
no faltarían las críticas, pero tomémoslo como que es un libro de esta maravillosa época de los inicios de la divulgación y la investigación de estos temas a inicios de los 70s, y realmente es un libro que vale muchísimo la pena conseguirlo y tenerlo en nuestra biblioteca personal, y reitero, biblioteca personal en físico a ser posible, para legarlo a las nuevas generaciones que también les pueda gustar y fascinar los enigmas del mundo. Misterios de los Mundos Olvidados, año 1972 en su edición en inglés, 1964 en su edición de Editorial Bruguera de España, en español, valga la redundancia. Un muy buen libro del gran Charles Berlitz. Muchas gracias.